de hecho la más frecuente patología tiroidea que van a ver cuando entren al hospital, ¿no? El hipotiroidismo. Pero hay aspectos básicos relacionados a esta condición y hay que tener en cuenta cómo es la fisiología, la fisiopatología, para que ustedes lo vean reflejado en la semiología del paciente, o sea, todo está concatenado, ¿ok? Entonces, en esta ocasión vamos a revisar la estructura y función del eje hipotálamo hipófisis tiroideo, cómo es la retroalimentación negativa de T3 y T4 sobre el eje y sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, cómo hay una relación entre la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo primario, ¿no? Cómo es la patología autoinmune, el Hashimoto en este caso, y cuáles son los efectos sistémicos de la deficiencia de hormonas tiroideas, ¿no? O sea, todo lo que van a ver ustedes o van a poder evaluar en los pacientes. Además, pues, elaborar estrategias diagnósticas y terapéuticas del hipotiroidismo autoinmune. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico, ¿ok? Esto es una paciente de 30 años que acude a la consulta recibiendo astenia persistente, intolerancia al frío, constipación y fatiga, ¿no? Refiere también que presenta oligomenorrea en los últimos 8 meses con episodios de galactorrea espontánea, caída de cabello y uñas quebradizas. Tiene antecedentes personales, solamente un parto, no hay pérdidas, fue normal a sus 22 años, no hay antecedente quirúrgico ni consumo crónico de fármacos. A la exploración física, como pueden ver, presenta bradicardia, ¿no? Una frecuencia respiratoria en el límite inferior, presión arterial normal, ¿no? Tiene piel seca, engrosada, cabello grueso, quebradizo, alopecia difusa en el cuero cabelludo. En extremidades hay un edema duro en miembros inferiores que llega hasta los tobillos. Y en el examen neurológico tiene reflejos osteotendinosos con fase lenta de relajación. En la parte psíquica tiene bradiciquia y bradilalia y tiene bocio en la tiroides. Ok. Ustedes pueden ver en los laboratorios que presenta un patrón característico de hipotiroidismo primario, pero le toman anticuerpos, ¿no? Para evaluar la etiología en esta paciente. Bueno, presenta anticuerpos claramente muy elevados, hiperprolactinemia y el resto del perfil bioquímico está dentro de la normalidad. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna duda o pregunta, sino para pasar a los logros que van a ir desarrollando. ¿Todo bien? Igual pueden enviar reacciones o lo que tengan. Todo bien, doctor. Sí, ya, perfecto, excelente. Entonces vamos a pasar por logro 1, que me parece que le toca al grupo, déjame ver, de Alvarado, Tolentino, Hurtado, ¿no? El primer logro es: ¿cuál es el papel de la tiroglobulina y la tiroperoxidasa en la síntesis de hormonas tiroideas? Y explicar el proceso de la síntesis de hormona tiroidea. Ok, entonces, Brian, ¿tus compañeros pueden compartir pantalla también? Sí, doctora. Ya, excelente. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir para que puedan responder este primer logro. Ya. A ver. ¿Quién va a proyectar? Yo, doctora. Anet. Ya, perfecto. ¿Tú lo vas a exponer? ¿Cuál es tu apellido? Rodas, ¿no? Sí. Ya, a ver. Te espero. Rodas. ¿Se visualiza? Sí, todo bien. Ya. Pues... A ver, padre acá. La primera pregunta es: ¿cuál es el papel de la tiroglobulina y de la peroxidasa tiroidea en la síntesis de las hormonas tiroideas? Y explica el proceso de síntesis de la hormona tiroidea. ¿Se escucha, doctora? ¿Sí, no? Sí, todo claro. Ya, ok. Para responder a esta pregunta vamos a hablar de la síntesis de la hormona tiroidea. Vamos a hablar primero sobre la síntesis de hormona tiroidea. ¿Cómo es que se produce la T3 y T4, ¿no? La triiotironina y la tirosina. Bueno, en la sangre tenemos al yoduro, ¿no? Que se obtiene del metabolismo de los nutrientes y todo eso. El yoduro que está en la sangre ingresa, acá tenemos a una célula tiroidea, ¿no? Que está compuesta por la célula folicular y su coloide. Bueno, el primer paso para la síntesis es la captación de yoduro. El yoduro ingresa a la célula folicular a través del zinc portador, zinc, que se encarga de el ingreso, que es promovido por la TSH, por la hormona estimuladora de tiroides,
Ingresa un yoduro y a la vez también ingresa un sodio. Luego del ingreso, este yoduro tiene que ingresar a la parte del coloide. Y el ingreso de yoduro al coloide es efectivo gracias a la pendrina. Ingresa una molécula de yoduro y es expulsada una molécula de cloro. Luego este yodo, luego el paso 3. Un ratito, voy a hacerles algunas preguntas. A ver, ¿alguien de su grupo, Alvarado, está presente? ¿O no está? No. Ya. Hurtado. Sí, otra. Ya. Una consulta, porque su compañera ha mencionado que debe ingresar el yoduro hacia el tirocito o célula folicular para poder realizar todo el proceso de síntesis de hormona tiroidea, ¿correcto? Una consulta hasta acá. ¿Cuál es tu requerimiento o el requerimiento de una persona normal, adulto, joven, sano, de yodo? Requerimiento de yodo diario. Bueno, sí, el requerimiento de yodo diario más o menos sería en adulto, ¿no? Sí, en un adulto. En un adulto joven. Ya, bueno, sería más o menos de 15 a 20 miligramos, por ahí. Ok, o sea, normalmente lo medimos en microgramos. Acuérdate que es un micronutriente y ustedes lo van a encontrar en microgramos. Entonces, el requerimiento de yodo diario, más o menos en una persona joven sana, es de 150 microgramos al día, ¿ok? ¿Y en qué población tú crees que incrementa el requerimiento de yodo? En este caso sería en embarazadas, quizás, ¿no? Ya, gestantes, muy bien. ¿Quién más? También sería postparto, ¿no? Quizá en las lactantes y en adolescentes, ¿no? Para el desarrollo de los gónadas, en este caso. Ok, a ver, ¿cuál es tu apellido? Hurtado se bien. Hurtado, perdóname. Ya, listo. A ver. Ya, ok, está bien. ¿Y tú más o menos sabes cuánto es la concentración de yoduro en el tirocito con relación al extracelular? Porque aquí entra en función al Symporter, ¿no? Que mencionó tu compañera, el Symporter yoduro sodio. No, sí, no tengo ese dato. Ok, la concentración es casi de 30 a 100 veces más de yoduro en el tirocito con relación al extracelular. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si un paciente no consume una gran cantidad de yodo en su dieta? ¿Qué podría pasar? Quizá habría, ¿no?, un exceso, ¿no?, de este caso, de este ion, y por ende ya quizá un exceso, ¿no?, de la producción de hormonas tiroideas. Ok, o sea, ese efecto que tú has mencionado puede ocurrir en pacientes que viven en zonas yodo deficientes y que si, digamos, de una manera muy poco escalonada, le damos una gran cantidad de yodo, empiezan a desarrollar una tirotoxicosis, porque como tú bien me lo mencionas, se empiezan a producir hormona tiroidea, ¿no? ¿Sabes cómo se llama ese efecto? ¿Alguien del grupo 1? No tengo sus nombres. Somoza o Alania o Loaiza. ¿Quiénes son del grupo 1, chicos? Respondan. Andrea. A ver, Andrea. ¿Cuál? Sí, doctora, creo que podría ser el efecto Bolshakov. ¿Qué hace el efecto Bolshakov? O sea, creo que tenía que ver con la deficiencia de yodo debido a lo que era ¿cómo era La deficiencia de yodo se da lo que se relaciona con la enfermedad de Joe Basedow. El Bolshakov decrece en sí. Ya, no. Ok. Tienen que diferenciar, hay dos efectos, chicos. El efecto Bolshakov
pero que es un fenómeno en el cual por un exceso agudo en el aporte de yodo, el organismo se satura. Hay una inhibición temporal de la síntesis de hormonas tiroideas. Y es importante conocer esto porque, por ejemplo, en pacientes con tormenta tiroidea se les puede administrar yodo también, o sea, como en forma de Lugol, ¿no? Evidentemente, previamente tiene que haber un bloqueo con tionamidas, pero se puede administrar. Y lo contrario es el Jod-Basedol, ¿no? Que genera una tirotoxicosis en pacientes yodo deficientes a los cuales se les aporta nuevamente también por una gran cantidad de yodo, pero empiezan a hiperproducir hormona tiroidea y empiezan a tener síntomas de tirotoxicosis, ¿ok? Entonces son dos efectos bien diferenciados, el Bolshakov y el Jod-Basedol, ¿ok? Bolshakov es dejo de producir hormona tiroidea, o sea, entra en un estado de quiescencia la glándula tiroidea. El Jod-Basedol es lo contrario, es un paciente que está en un área de yodo deficiente, empieza a ingerir grandes cantidades de yodo en la dieta o recibe de repente alguna sustancia que contenga yodo y empieza a generar una hiperproducción, ¿ok? Son efectos contrarios. Listo. A ver, continúa. Annette, continúa. Ok, doctor. Perdón, ¿cómo se apellida tu compañera que acaba de hablar? Disculpa. Carrasco. Andrea Carrasco. Ok, ya, listo. Sigue. Ya. Una vez que ingresa el yoduro al coloide, para entender, porque tiene que unirse a la tirosina, pero ¿cómo se forma la tiroglobulina? La síntesis de la tiroglobulina se da en la célula folicular, se secreta en el retículo endoplasmático y se ensambla en lo que es el aparato de Golgi. Esta tiroglobulina con su tirosina va a ingresar por exocitosis al coloide, y aquí una vez que esté adentro del coloide se tiene que unir al yoduro, pero el yoduro no se puede unir así. Entonces el yoduro se oxida. Acá entra a tallar lo que es la enzima peroxidasa, más el peróxido de hidrógeno, en donde convierte al ion yoduro en yodo molecular. Y una vez que está convertido en yodo molecular, se une recién a la tirosina y forman lo que son la T1, la T2, y posteriormente, con la formación de la T1, la T2, se forma lo que es la T3, la triyodotironina, y la T4, la tirosina, ¿no? Acá también entra a tallar lo que es la peroxidasa, en el acoplamiento de la T1, la T1 con la T1 con la T2 forma la T3, y la T2 con la T2 forma la T4. Y eso se logra gracias al acoplamiento que va a dar la enzima peroxidasa. Luego, una vez formado la T3 y T4, se almacenan estas hormonas, tanto la T1, T2, T3, T4, se almacenan en el coloide gracias a la tiroglobulina. Luego, estas hormonas obviamente tienen que ser expulsadas para que lleguen a la sangre, ¿no? Entonces, a través de un proceso de pinocitosis, se forma una gotícula de coloide y es expulsada a la célula folicular. Y en la célula folicular, en las enzimas lisosómicas, en este caso las proteasas, degradan lo que son las hormonas, las degradan, ¿no? En T1, T2, T3, T4 independientemente. Son las T3 y las T4 las que pasan, como son liposolubles, pasan a lo que es a la sangre y son transportadas el 99% por proteínas, ¿no? Y la T1 y T2 se reciclan en yodo gracias a la enzima de yodasa. Y ya, entonces la pregunta era, ¿cuál es el papel de la tiroglobulina y la peroxidasa? Bueno, la tiroglobulina, como dije, es un precursor para la formación de la T1, T2, T3 y T4, y también es un almacenador, ¿no? Sirve como almacenador y como transportador para las hormonas. Y la peroxidasa sirve para la oxidación del yoduro molecular y para el acoplamiento de la T1 con T2 para formar T3 y con la T2 con la T2 para formar T4. Bueno, ese sería el papel, doctora. Ok. Entonces, a ver, su compañera ha mencionado el rol fundamental de la tiroglobulina y la peroxidasa, ¿no? Pero quizás ha faltado mencionar uno de los efectos que también genera o tiene la peroxidasa. Entonces, a ver, ¿quién más es de su grupo, chicos? Porque no tengo ahorita la mano, no sé, gente. Somoza participó, Alania, Loaiza, Tolentino o Carrasco. A ver.
Puede seguir participando la misma persona. A ver, Andrea, reivindícate. ¿Cuál es la...? A ver, su compañera ha dicho que la peroxidasa está involucrada en 3 procesos fisiológicos. Me faltaba mencionar. ¿Ha dicho oxidación? ¿En qué más? A ver, doctora, creo que tiene que ver con la oxidación, por ejemplo, del yoduro a yodo, la organificación de lo que es el yoduro de mitiendit y también lo que es el acoplamiento del mitiendit para formar lo que es T3 y T4. Perfecto, entonces no se olviden que es oxidación, organificación y acoplamiento. ¿Cuál es la diferencia? La oxidación convierte al yoduro en un ion, un yodo molecular, como mencionó su compañera. Pero ahí faltó mencionar la organificación. ¿Qué es la organificación? Es básicamente la unión o la unión del yoduro ya con o del ion, perdón, en este caso, con el residuo de tirosina que contiene la tiroglobulina. La tiroglobulina háganse de cuenta que es como un radar, ¿no? Que tiene varias puntitas que son residuos de tirosina. Esa unión del residuo de tirosina con el I2 va a hacer el proceso de organificación. Y el acoplamiento ya es lo que mencionaron al último, ¿no? Es el acoplamiento de T1 con T2 para formar T3, y T2 con T2 para la tetrayodotiroxina. Una consulta, entonces, ¿cuál es el porcentaje de liberación de T3 y T4? ¿La glándula tiroidea libera más T3 o T4? ¿Y cuál es la forma biológicamente activa? Doctora, más se libera T4 que T3 y la forma biológicamente activa es la T3, que se transforma en sí la T4, mejor dicho, la T4 se va a transformar en lo que son, por ejemplo, de forma periférica se podría decir, en T3 activa e inactiva. Perfecto, Andrea. Entonces, Andrea nos ha respondido asertivamente esta vez con respecto a la porcentaje varía más o menos de un 90%, 93% T4, 7% T3. Y esto se da porque realmente cada tejido va a contener, y ya nos van a explicar más adelante, desionidasas o desyodasas que van a sensar a nivel tisular qué tan necesario es convertir hacia la forma biológicamente activa, ¿no? Que en realidad más potencia biológica tiene la T3, ¿no? Y por cierto, alguien del grupo, esta hormona que ustedes están mencionando muy bien en cuanto a su síntesis, ¿qué tipo de hormona es por su, digamos, estructura molecular? ¿Es un esteroide? ¿Es un péptido? ¿Es un neurotransmisor? ¿Qué es? Una glucoproteína. No. ¿Un tripéptido, doctora? Es un derivado de amina, ¿ok? Así como la dopamina. Es un derivado de las aminas y tiene la particularidad de comportarse muy similar a las hormonas esteroideas, porque si se dan cuenta, las esteroideas viajan acopladas a una proteína fijadora, en este caso la TBG, ¿no? Y además de eso, tiene una acción o su receptor, ¿dónde está? ¿En el citoplasma, en el núcleo o en la membrana extracelular? ¿Dónde encontramos receptores para hormona tiroidea, chicos? ¿En el núcleo, doctora? Muy bien, en el núcleo celular, ¿ok? Listo, entonces pasamos al logro 2. Gracias. A ver, Doctora, disculpe, una consulta. Sí. Usted mencionó el efecto de Wolf y luego dijo que había otro que era lo contrario. ¿Cómo se llamaba el otro efecto? Jod-Basedow, así como J-O-D, Basedow, así como suena, Basedow. Ok, doctora, gracias. Se lo voy a colocar ahí. Ya, a ver, el grupo 2. ¿Se me escucha, doctora? Sí, no se ve tu imagen, eso sí. Sí, ahorita voy a compartir, espérenme un momento, que todo... Sí. Ahí está, señor, espérenme. Lo voy a poner en mensajes, ¿ya? Para que lo puedan buscar o leer más a profundidad. ¿Se puede visualizar, doctora? Sí, ahora sí. Ya, muy bien, espere. Ya. Espere, presenta. ¿Cómo lo...? Creo que pones presentar. Ahí, ajá. Se me abre otra pantalla. No, se ve bien. ¿Cuál es tu apellido? Benítez, ¿no? Benítez, sí. Espere, creo que...
Ah, ya está. Listo. ¿Se puede visualizar, doctora? ¿Completar así? ¿Se escucha, doctora? Sí, se escucha todo bien. Ok. Muy bien, le doy pase a mi compañero Frank Pase, él va a hablar del caso. Ya, ok. Paxe, Frank, ok, listo. Cierto. Bueno, con respecto al logro número 2, se nos planteó la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo regula el eje hipotálamo hipófisis tiroides la secreción de hormonas tiroideas en condiciones normales? ¿Y por qué la TSH se encuentra elevada mientras la T4 libre está disminuida en nuestro paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para esto primero vamos a recordar la fisiología, ¿no?, del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Para esto hay que entender de que este eje es en sí un mecanismo que funciona como una regulación hormonal, ¿no?, encargado de controlar lo que es la síntesis, la liberación y acción de estas hormonas tiroideas más que nada, lo que es la T3 y la T4. Para esto acá hemos colocado un pequeño cuadrito donde podemos ver que el hipotálamo se va a encargar de lo que es la secreción de la TRH, cuya acción principal va a ser aumentar pues, la secreción de la TSH en la hipófisis anterior. Su control, básicamente, pues esta puede ser inhibida por la T3 y T4 si pueden estar elevadas, ¿no? Lo mismo con la hipófisis anterior, esta va a secretar lo que es la TSH, su acción principal va a ser la tiroides, ¿no? También puede ser inhibida con la concentraciones altas de T3 y T4. Y bueno, finalmente la tiroides, como sabemos, va a secretar T3 y T4. Su acción principal va a ser aumentar el metabolismo y desarrollo, pues van a controlar el eje por un feedback negativo, ¿no? También, bueno, en la parte izquierda podemos ver un pequeño esquema donde nos explica, ¿no?, cómo si el hipotálamo secreta la TRH, esta estimula la TSH para la hipófisis anterior para la liberación de TSH, lo cual esta va a actuar en la tiroides, ¿no?, para que pueda secretar tanto T4 como T3. Acá podemos observar que el mayor porcentaje es de T4, con un 80% frente a la T3 con un 20%. Como sabemos, la forma activa acá va a ser la forma biológica activa va a ser la T3, el cual nos va a servir para la producción de calor, el incremento del metabolismo, el incremento del uso y la disponibilidad de metabolitos, y también va a actuar en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, con respecto a la retribución negativa ya les voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, acá básicamente voy a explicar un poco de este mecanismo de acción de la TSH sobre la tiroides. Acá básicamente esta hormona, la TSH, como sabemos, se va a unir a su receptor, la TSHR, más que nada en la membrana basolateral de estas células foliculares tiroideas, ¿no? Como sabemos, este receptor va a activar una cascada intracelular que suele regular este metabolismo del yodo y también la síntesis de estas hormonas tiroideas, ¿no? En primer lugar, esta TSH se puede decir va a aumentar la captación de yodo por las células tiroideas. Posteriormente se estimula la síntesis de tiroglobulina y también la actividad de la peroxidasa tiroidea. Como sabemos, es una enzima que une al yodo, ¿no?, a los residuos de la tirosina dentro de la tiroglobulina. Y ya posteriormente, en tercer lugar, pues se promueve la endocitosis y la liberación de estas hormonas tiroideas, ¿no?, tanto T3 y T4. Y bueno, ya finalmente la TSH también va a tener un efecto trófico, cual va a estimular el crecimiento y la actividad del tejido tiroideo más que nada, ¿no? Ya por ejemplo, al haber una alteración en este eje hipotálamo hipófisis tiroides, en el hipotiroidismo primario, esto va a ser muy peculiar, puesto que esta tiroides, como sabemos, va a ser el órgano afectado, el cual va a haber una disminución en la producción más que nada de T3 y T4, y a manera de compensación, pues tanto la hipófisis y el hipotálamo van a aumentar sus niveles, ¿no?, tanto de TSH como TRH. Es por eso que, bueno, acá tal vez recordar que a una manera tal vez prolongada de un aumento agresivo de este TRH puede darse una hiperplasia hipoficiaria, ¿no? Y este va a ser un perfil hormonal, se puede decir característico de un hipotiroidismo primario, cual van a poder observar tanto T3 y T4 disminuidas, la TSH y TRH elevadas, ¿no? Como consecuencia, pues vamos a
apreciar en el paciente un metabolismo basal reducido. Este se nos va a presentar con bradicardia, con lo que es letargia, una intolerancia al frío y también aumento de peso. Siguiente, por favor. Bueno, acá también voy a explicar un poco sobre este mecanismo de la disfunción tiroidea en la enfermedad de Hashimoto. Para esto hay que entender de que en esta enfermedad de Hashimoto, pues el sistema inmune se podría decir que pierde la tolerancia y comienza a atacar a las glándulas tiroides como tal, ¿no? Acá más que nada son estos linfocitos T, los citotóxicos que destruyen los tirocitos y se liberan anticuerpos, ¿no? Anti-TPO y anti-TG, que más que nada agravan este daño celular. Ya con el tiempo, pues se puede dar esta inflamación crónica que puede llegar a producir una fibrosis y una pérdida de masa funcional, ¿no? Produciendo esto de manera la síntesis de T3 y T4. En sí, esta destrucción progresiva podría explicar por qué, a pesar de tener la TSH alta, la tiroides aún no logra recuperar su función hormonal como tal, ¿no? Y bueno, con respecto a la relación entre la TSH elevada y la fisiopatología del tiroidismo primario, pues en sí esta TSH elevada lo que hace es reflejar el esfuerzo de la hipófisis, ¿no? Por compensar este déficit hormonal. Al disminuir en sí esta T4 libre se pierde el control de retroalimentación negativa, ¿no? Lo que estimula más a lo que es la liberación de la TSH y TRH, ¿no? Este en sí es un mecanismo, como sabemos ya, de compensación que va a intentar reactivar en sí esta glándula tiroides que está dañada como tal. Bueno, en sí, resumen, esta paciente, la TSH alta nos va a indicar un eje hipotálamo hipoficiario intacto, pero una tiroides incapaz de responder, ¿no? Confirmando este origen primario del hipotiroidismo. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver si he entendido, porque la idea es explicar que el mecanismo de retroalimentación, cómo lo entienden ustedes, ¿no? O sea, lo ideal, lo correcto es, bueno, vamos a ver ahorita. A ver, ¿puedes dejar de compartir para poder proyectar? Por favor. ¿Dejo de compartir, doctora? Sí, para poder explicar un poquito de lo que... A ver, déjame ver. ¿Listo? Vamos a ver acá. Muy bien. Entonces vamos a ese mismo grupo ya, unas preguntas. Ya. Listo, a ver el grupo. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Bueno, el que expuso Fran, doctor. Frank, ok. El equipo de Frank es Solano, Asensio, Chirinos. Ojo que todos tienen que tener nota. Yo al final voy a ver quién no tiene, y porque si no, no les voy a poder poner ninguna nota si no han participado. A ver, traten de participar. Cualquiera de ese grupo me puede responder, ¿ya? Y si por último nadie sabe, pues ya. Aunque sea alguien de otro grupo, ya tiene nota adelantada. A ver, vamos a ver. Entonces, su compañero ha explicado la regulación del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que es muy importante reconocerlo porque se va a estar afectado en todas las patologías tiroideas prácticamente. Y como él mencionó, bueno, hay algunos factores que evidentemente van a influir sobre la liberación de TSH, ¿no? Aquí tienen sustancias estimuladoras, por excelencia la TRH hipotalámica, ¿no? También se habla de efectos de los opioides, de endorfinas, de la misma vasopresina. ¿Por qué la vasopresina? Porque curiosamente también hay receptores, ¿no? Que hacen que se estimule en las células tirotropas la TSH. Está también el GLP-1, ¿no? La galanina, la leptina, etcétera. Y sustancias inhibidoras, pues tenemos varias, ¿no? La dopamina, glucocorticoides, también a dosis altas, serotonina, en fin. Pero bueno, vamos a ver. Aquí su compañero dijo, ok, entonces estimulamos al núcleo 4 para que libere TRH, viene la TSH, las células tirotropas liberan TSH, este estímulo llega hacia la T3 y T4. Ok, pero yo les hago una pregunta. Si ustedes acaban de decir que más del 90% es T4, ¿no? Y más o menos un 7-10% es T3, ¿cómo ejerce estas hormonas retroalimentación negativa? Primero vamos a la retroalimentación negativa, ¿no? Sobre la glándula tiroidea. O sea, ¿cómo le avisa periféricamente
las hormonas tiroideas, ¿cómo le avisan a la hipófisis que ahí hay suficiente hipófisis, si hay mayor nivel de T4 que T3? ¿Cómo sense esta hipófisis que hay una conversión suficiente, ¿no? Que hay un nivel suficiente de hormona tiroidea para que justamente disminuya la producción de TSH? Eric, a ver. Bien. Sí, doctor, yo había leído que, o sea, para que suceda esta retroalimentación, los valores de las hormonas tiroideas debe ser 1.75 más a los valores normales. Ahora, lo que entendí de cómo sucede es que principalmente va a suceder a nivel de como mencionó usted hace rato, la activa es la T3, es la fisiológicamente activa. Entonces la T4 se tiene que convertir en T3. Lo que sucede es que la T4 tiene baja afinidad por receptores nucleares en las neuronas hipotalámicas. Por eso ahí es donde se convierte en T3, y en el hipotálamo y en la hipófisis tengo entendido que existen enzimas deshidrasas tipo 2. Excelente. Esa es la respuesta. Ahí Ya, muy bien. Ok, ahí entra el papel de las deionidasas, porque las deionidasas, y especialmente la D2, la deionidasa tipo 2, es la que va a convertir T4 en T3. Y esa T3 es la que ejerce a nivel local la retroalimentación negativa sobre las células tirotropas. O sea, le dice ya, suficiente hormona tiroidea, TSH, chao, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Contreras. Contreras Peláez. Contreras Peláez Eric. Contreras Peláez Eric. Ya, muy bien. Listo, ha leído. Ya, entonces, muy bien, chicos. Entonces, eso ya ustedes lo deben tener claro, ¿no? O sea, en el caso de tiroides siempre va a ser importante la acción de las deionidasas, porque acuérdense que se libera la prohormona, que es la tiroxina. Entonces, para censar a nivel periférico existen estas deionidasas que básicamente van a convertir hacia la forma activa. Ya vamos a ver que hay más de un tipo, ¿no?, de deionidasas. Entonces, vamos a ver acá. Les voy a poner a este mismo grupo un caso, porque es el tiroidismo primario, secundario, terciario, ¿no? Ustedes han dicho que acaba TRH. TRH. Entender el eje es más sencillo, no es tan sencillo si es que se ponen a analizar de cada... A ver, entonces, a ver, ese mismo grupo, ustedes han dicho, y está súper bien, que acá vamos a poner hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces ustedes han dicho que acá en el hipotiroidismo primario el problema es la glándula, ¿cierto? Muy bien, entonces todo va bien acá. Acá en el secundario el problema es la hipófisis. Hipófisis, excelente. Entonces, listo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo diferenciarían, ¿no?, a un paciente que tiene hipotiroidismo secundario con un terciario? ¿Cómo los diferencian? Y esto creo que está bastante claro, ¿no? ¿Ustedes pueden dosar TRH? ¿Cómo diferenciarían si un paciente tiene hipotiroidismo secundario o terciario? Porque claro, el primario es bastante sencillo, ¿no? Suele tener bocio por el estímulo trófico de la TSH alta. Es epidemiológicamente el más común, especialmente por causa autoinmune. Doctor, en pruebas diagnósticas, por lo que tengo entendido, en un terciario, como dice, el TSH está bajo o normal, el T4 libre está bajo y el TRH no está detectado o está bajo, mientras que en un secundario está también el TSH sí está necesariamente bajo, el T4 libre también bajo y el TRH está elevado. Sí, claro, pero ¿cómo mides TRH? ¿Tú encuentras TRH en la circulación sistémica? No se encuentra. No, pues por eso se las he puesto así. Doctora, creo que tendremos que dosar a nuestro paciente con menos que le hagan un cateterismo al seno cavernoso, ¿no? Ahí sí pueden dosar TRH, porque ustedes, como sabrán, el núcleo arcuato libera, y por un mecanismo neuroendocrino lo libera hacia la hipófisis, pero básicamente se metaboliza y se queda ahí, ¿no?, en los vasos portales hipofisiarios. Hasta ahí nomás llega la TRH. No lo van a dosar a nivel periférico. Entonces, ¿cómo diferenciarían?
Ya, una manera puede ser la clínica, ¿no? Porque claro, si es un paciente que tiene afectación del hipotálamo en una imagen diferente a una resonancia, pero digamos que clínicamente van a tener exactamente los mismos síntomas. Pero ¿cómo diferenciarían entonces un secundario de un terciario? Doctora, creo que lo que hacía era que se le estimulaba con TRH sintético, si no me equivoco. Perfecto, ¿no? Si estimulan con TRH sintético, ¿quién va a responder? El caso del secundario es el que no responde y el terciario sí responde. El terciario sí responde. Ajá. Ya, ok, con TRH sintético, exógeno. Sí, ya, exacto. y el secundario. No responde, porque hay un daño de mito. ¿No? Por más que estimule sus células de tirotropas están quizás infartadas, ¿no? Por ejemplo, un caso puede ser la Sheehan, ¿cierto? Bien. Ya, muy excelente, muy bien. Excelente. ¿Quién respondió eso? Carguas, doctora. Ya, muy bien. Analizó bien. Ya. Buena nota. Ya. Ya, sigan. Vamos, voy a dejar compartir. Número 3. Sí, doctora, en un momento comparto. Ya. ¿Me confirman si se puede ver, doctora? Perdón, sí. Ok. Entonces, bueno, de parte del grupo número 3 nos ha tocado la pregunta: ¿cómo explican la bradicardia, intolerancia al frío, estreñimiento desde la fisiología de las hormonas tiroideas? ¿Y qué relación existe entre el hipotiroidismo y los cambios cutáneos y capilares? Entonces, para poder entender un poco más estas manifestaciones clínicas que vamos a tener en el hipotiroidismo, es importante que recordemos un poco antes con respecto a la función de las hormonas tiroideas. Yo no voy a repetir la síntesis porque justo es lo que han explicado, pero para entender un poco más en el hipotiroidismo de Hashimoto, lo que vamos a tener es anticuerpos anti-TPO, que es la peroxidasa tiroidea o tirosina peroxidasa, y anti-TG, que es la tiroglobulina, de forma que se va a inhibir el proceso de la síntesis de hormonas tiroideas, ya no se van a producir, y con ello vamos a hacer que ya no se dé todo este proceso de quino, que es el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que ocurre usualmente? Las hormonas tiroideas llegan a su receptor nuclear, que es el receptor de hormona, y van a estimular genes, permitiendo así la transcripción de estos a microARNs, que van a tener diversas funciones en el organismo, ¿no? Van a controlar muchos aspectos del metabolismo, entre ellos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, las enzimas metabólicas, los receptores beta-adrenérgicos, etcétera. Que es lo que voy a explicar a continuación, ahora sí respondiendo a la pregunta. Las hormonas tiroideas van a tener muchas funciones, ¿no? Y todas estas manifestaciones clínicas que va a tener la paciente se van a poder entender con este cuadro, ¿no? En primer lugar, las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica. Van a permitir que aumente el tamaño y la actividad de las mitocondrias, que a su vez van a aumentar la producción de ATP, y con ello se van a poder realizar muchos más procesos bioquímicos en el organismo. Facilita también el transporte activo de iones, específicamente de la bomba sodio-potasio, ATPasa, y también estos dos procesos que hablan bastante de reacciones químicas. Recordemos que toda reacción química produce calor y van a con ello permitir la termogénesis en el organismo, ¿no? Con respecto al metabolismo de carbohidratos, eso también aumenta la glucólisis, gluconogénesis, la glucogenólisis también, y al aumentar la glucosa en todas sus concentraciones va a permitir también el aumento de insulina. Y con respecto al metabolismo de los lípidos, las hormonas tiroideas se encargan de aumentar la lipólisis y con ello el aumento de ácidos grasos, ¿no? Y finalmente también aumentan el metabolismo proteico. Y ahora, ¿por qué les explico todo esto? La paciente tiene algunos síntomas que se pueden explicar a partir de aquí. En primer lugar, la intolerancia al frío. Al disminuir las mitocondrias, al disminuir el ATP, hay menos reacciones químicas, hay menos calor que se está produciendo y con ello la persona va a sentir más frío, por más de que no sea un día en el que haya frío, puede ser un día soleado y tú lo vas a ver con casacas, abrigado, porque ya no tiene tolerancia porque su cuerpo no está produciendo calor. De la misma forma, vemos que hay aumento del catabolismo proteico. Eso quiere decir que en el hipotiroidismo no se están degradando estas proteínas. ¿Qué va a pasar? Se van a acumular formando los GAGs y con ello estos se van a acumular dentro del tejido, debajo del tejido cutáneo, y con ello van a producir el engrosamiento de la piel.
cuando también se acumula lo que viene Excelente. siendo agua. Hasta ahí, alguien, perdóname, solamente para saber si se entiende el concepto, alguien del grupo me puede explicar entonces por qué ocurre el edema en la piel de los pacientes con hipotiroidismo. Porque es algo característico, ¿no? Ustedes van a ver que los pacientes tienen justamente este aspecto hinchado, por decirlo así. Alguien de su grupo, o bueno, cualquier persona que quiera participar. A ver, participe nomás. Sí. Bueno, por la acumulación de mucopolisacáridos, como explicó mi compañera, en el tejido subcutáneo esto retiene agua y es lo que produce finalmente el edema duro, el mixedema típico del paciente con hipotiroidismo. Ok, muy bien, pero hay una particularidad, ¿no? Esos mucopolisacáridos son hidrofílicos o hidrofóbicos. Hidrofílicos, doctora. Claro, exacto, ¿no? Es un material higroscópico, ¿no? Como se dice. Entonces, va a generar un edema que es mucinoso y va a dar el aspecto hinchado o mixedematoso, ¿no? Del hipotiroidismo. Y básicamente, ¿dónde van a apreciar principalmente este edema? Alrededor de los ojos. Estos pacientes tienen como un aspecto de no haber dormido toda la noche. En el dorso de las manos también, en los pies y en las fosas supraclaviculares. Esas son las zonas específicas donde van a encontrar edema o este aspecto hinchado, ¿no? Y principalmente se acumula, ¿no? Ácido hialurónico, ¿no? Y afecta la composición de la sustancia fundamental, pero de la dermis, ¿ok? Listo. Sigan. Ok, bueno, continuando entonces, precisamente lo que se acaba de explicar. Perdóname, ¿cuál es el apellido de tu compañero que acaba de participar? Que son varios. Villanueva. ¿Apellido qué? Villanueva, el que acaba de participar es Villanueva. Genial, gracias. Listo, entonces, sigue, gracias. Ok, continuando, bueno, ya sabemos que los mucopolisacáridos van a ser hidrofílicos, con ellos jalan agua y tenemos el mixedema, que es bastante característico del hipotiroidismo, ¿no? También, bueno, las hormonas tiroideas se encargan de estimular el sistema nervioso central, aumentando la excitabilidad muscular también y del sistema nervioso como tal, y aceleran la función cerebral. Es por eso que, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, nuestra paciente va a tener bradiciquia, va a estar tal vez menos despierta o va a demorar más en reaccionar, ¿no? Mencionan también que tiene retardados los reflejos tendinosos, me parece. Pero aunque eso no es parte de la pregunta, también se puede apreciar en la paciente, ¿no? Además, las hormonas tiroideas también se cargan de la actividad cardiovascular, aumentando los receptores. Perdóname, alguien de tu grupo, ¿cuál es la fase en la activación de los reflejos osteotendinosos que está afectada? ¿La fase de contracción o la fase de relajación? Porque ustedes están llevando semio, ¿no? Entonces tienen que saber qué es lo que van a evaluar, ¿no? Ustedes estimulan ya reflejos osteotendinosos profundos, especialmente, por ejemplo, el reflejo aquiliano, y van a ver que hay un retardo en la fase de contracción o relajación. Relajación, doctora. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Hay retardo en la recaptación de calcio. O sea, hay déficit hormonal, doctora, y esto, hace que el calcio se retire, o sea, lentamente, ¿no? Del músculo. Por eso vamos a ver que la relajación se va a volver muy lenta. Esa es la explicación. Ok, perfecto, ¿no? Hay no solamente hay un retraso en la recaptación del calcio, sino que también se puede afectar las fibras musculares tipo 2, que son la de contracción rápida, y predominan más la tipo 1. Entonces van a ver que la fase de relajación del reflejo osteotendinoso está retardada, ¿ok? Muy bien, ¿quiénes respondieron? Sus apellidos, por favor. Carlos. Sivincha, doctora. Benítez, doctora. Benítez, ¿y quién más? Sivincha. Sivincha, ya, listo. Continúe su compañera.
Y continuando, pasamos a la parte de la actividad cardiovascular, donde las hormonas tiroideas aumentan los receptores adrenérgicos beta 1, haciendo que las fibras miocárdicas sean más sensibles a las catecolaminas. También aumenta con ello la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y además tiene un efecto en los vasos sanguíneos de vasodilatación, y aumentando también el consumo de oxígeno por parte del músculo miocárdico, ¿no? Esto va a explicar otros de los síntomas en nuestro paciente. En el caso del hipotiroidismo, disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, generando la bradicardia que se nos presenta en el problema, ¿no? También el hecho de tener vasoconstricción en el hipotiroidismo, porque al no haber hormonas no hay vasodilatación, hay vasoconstricción. Y además, como hemos mencionado, tampoco hay tolerancia al frío, no hay calor, entonces no hay sudor. Entonces, vasoconstricción y disminución del sudor nos van a generar una piel que va a ser seca y va a ser fría al tacto. Y asimismo, con respecto a la alopecia, que también se nos menciona como cambio capilar, la vasoconstricción con la disminución de síntesis de queratina como proteína, y también va a haber mantenimiento del folículo piloso en su estadio de senescencia, lo que va a generar alopecia, ¿no? Y finalmente, con respecto a la motilidad del sistema digestivo, usualmente las hormonas tiroideas se encargan de excitar el músculo liso y el sistema nervioso entérico, aumentando el peristaltismo. Sin embargo, en los casos de hipotiroidismo, más bien este peristaltismo se va a ver reducido, lo que va a generar estreñimiento crónico. Y eso sería todo por parte del grupo. Gracias. Listo. Entonces, a ver, ¿por qué esta paciente tiene entonces la piel tan seca? Según lo que ha explicado su compañera. Ya han revisado. Porque justamente tienen que preguntarse siempre por qué, ¿no? ¿Por qué? A ver, Gianfranco. El déficit de hormonas tiroideas disminuye la actividad de las glándulas sebáceas y eso pues reduce la lubricación y la hidratación cutánea. Excelente, ¿no? Y no solamente eso, sino que también como hay hiperkeratosis, se obstruyen los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. Entonces hay un aumento del efluvio telógeno, ¿no? O sea, de la fase telógena, o sea, el del crecimiento del cabello. La anágena, que es la del crecimiento, se disminuye y la telógena aumenta. Entonces, esos pacientes pueden venir con un síntoma característico que no es específico, ojo, del hipotiroidismo. Dicho sea de paso, muchos de los síntomas de hipotiroidismo son inespecíficos. O sea, lo puede tener una paciente, por ejemplo, con resistencia a la insulina, cansancio, caída de cabello, anemia, ¿no? En fin. Pero, pues, tiene una explicación fisiopatológica de base, ¿no? Entonces, evidentemente pueden tener caída de cabello. Y hay un signo característico que es perder el tercio distal de las cejas, que se denomina madarosis, ¿ok? Entonces, no es patognomónico, pero lo pueden encontrar en algunos pacientes con hipotiroidismo descompensado, ¿no? Se les cae el tercio externo de las cejas, y eso se llama madarosis, ¿ok? Listo. Tienen, a ver, ¿cómo se llama cuál es tu apellido? Discúlpame. El que acaba de participar. Villanueva Loaiza, doctor. Loaiza. Villanueva, ok, listo, sigan. Uh-huh. Ya habías participado, Gianfranco. Sí, ya, perfecto, más notas. Ya, sigue. Creo que ya, le toca el logro 4, ¿no? Sí, doctora, de modo. Sí, puede entrar. Ya, pueden empezar. Bien, buenas tardes, doctora. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar como tal, estamos en el grupo 4, vamos a hablar sobre el logro 4. Como ya le hemos revisado ya el caso clínico y de manera general, se presenta una mujer de 30 años con un diagnóstico claro de hipotiroidismo primario, ¿verdad? Etiología autoinmune debido a la tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, los hallazgos de laboratorio fueron la TSH muy elevada y la T4 libre disminuida, lo cual confirma la falla tiroidea. Ahora, para comprender esa sintomatología, lo que vamos a
hacer principalmente es clasificarla, ¿no? En dos categorías, que es más que nada el logro de el logro de la sesión, ¿no? El logro que nos piden. ¿Qué manifestaciones clínicas del hipotiroidismo en la paciente se considerarían consecuencias de efectos directos de la deficiencia hormonal y cuáles de efectos indirectos? Bueno, contar la autonomía de TRH. Y también a su vez explicar cómo la TRH le va a justificar la hiperprolactinemia y la gordotorrea en este caso. Ahora, primero hablaremos sobre los efectos directos. Los efectos directos son causados por la simple deficiencia de la hormona T4 y T3 en los tejidos. Y también a su vez los efectos indirectos, que son consecuencias de la autoinmunidad, o bueno, lo que es en este caso de la respuesta hormonal compensatoria del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Bueno, esto es más que nada de manera general. Ahora, hablaremos principalmente sobre los efectos directos relacionados al metabolismo y energía, ¿no? Primero, cabe recalcar que la función primordial de la T3 es controlar el metabolismo. Su deficiencia actúa como un freno para todo el organismo. Esto explica la astenia persistente y la fatiga progresiva, ¿no? Que refiere la paciente. Ahora, esta fatiga se va a deber principalmente a la disminución de la actividad de las mitocondrias y una reducción en la producción de ATP, lo cual afectará la capacidad energética de células musculares y neuronales. Esto va a estar relacionado también con lo que la paciente refiere como la intolerancia al frío, ¿no? Además, las hormonas tiroideas son termogénicas y bueno, al reducirse la tasa metabólica basal, el cuerpo va a producir menos calor. Eso coincide con la semiología correcta de la paciente, ¿no? Que menciona que siente frío en ambientes donde otras personas están cómodas. Ahí no se te escucha. Sí, disculpe. Disculpe la bullita de atrás. Bueno, ya. Continuando. Ahora, sobre la fisiología de los sistemas, más que nada, continuando con los efectos directos, si analizamos como tal el sistema cardiovascular y gastrointestinal, vamos a volver a ver esta lentitud sistémica, ¿no? En el corazón se puede observar la bradicardia de 55 latidos por minuto, y lo cual ocurre porque la T3 baja y reduce la expresión de los receptores beta adrenérgicos en el miocardio. El corazón se va a volver como que menos sensible a la estimulación del sistema nervioso simpático, y esto se va a traducir en un enlentecimiento del nodo sinusal y a su vez en una disminución del gasto cardíaco. Ahora, en el tracto digestivo, la T3 va a generar como que la constipación crónica, ¿no? Constipación, estreñimiento, más conocida. La deficiencia hormonal disminuye la excitabilidad y la contractilidad del músculo liso intestinal, lo cual va a ralentizar el peristaltismo, ¿no? Y bueno, el tránsito colónico se va a hacer más lento, lo que va a permitir una mayor absorción de agua, lo que va a resultar al final en heces secas y duras. Continuando, ahora, otros tipos de efectos directos que podemos observar en esta paciente sería de tipo neurológico y dermatológico, por así decir. Las manifestaciones cutáneas es una de las más específicas. Se observa la piel seca y engrosada, junto también con el mixedema en las extremidades inferiores. Eso es un signo distintivo, ¿no? Ahora, esto no es como que un edema común, sino un edema duro y no depresible. Esto se debe a la acumulación de las glicosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, ¿no? En el intersticio dérmico. Y bueno, la T3 baja no degrada esas sustancias que, bueno, son hidrófilas y al final atraen agua y sodio. Disculpe. Y a nivel neurológico, la deficiencia también se va a manifestar como una bradipsiquia y bradilalia, ¿no? La lentitud del pensamiento y lentitud del habla, respectivamente, lo cual refleja el impacto directo de la hipofunción tiroidea sobre el metabolismo y la conducción sináptica del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar sobre los efectos indirectos, que como tal son resultados de la autoinmunidad, y estos pueden ser, por ejemplo, el bocio, que el bocio difuso que podemos ver. El bocio difuso no doloroso que encontramos en la exploración de la paciente es como que consecuencia de la autoinmunidad. Bueno, el diagnóstico como tal es tiroiditis de Hashimoto, donde los anticuerpos anti-TPO y anti-TG atacan las células foliculares, pero en esta fase del hipotiroidismo primario la glándula va a ser sometida a un estímulo constante, o sea, que es la TSH elevada, ¿no? Y esa estimulación trófica crónica va a promover el crecimiento del tejido tiroideo residual en un intento de también compensar la función perdida, ¿no? Lo cual va a resultar finalmente en el agrandamiento glandular conocido como bocio, ¿no? Según la OMS está gradificado de grado 0 a grado 3, ¿no?
Bueno, ahora, continuando con los efectos indirectos, queremos acá encontrar el vínculo entre la TRH y la prolactina, ¿no? Esto se puede explicar de dos maneras. Primero, ¿cuál es el efecto de la TRH en el hipotiroidismo? Como tal, el hipotálamo, la T4 libre está disminuida, lo cual va a anular bastante el mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Ahora, en consecuencia, el hipotálamo va a incrementar de manera masiva, por así decirlo, la secreción de la TRH, ¿no? De la hormona liberadora de tirotropina, lo cual va a estimular a su vez la hipófisis. Y bueno, la TRH, como sabemos, tiene un efecto en la hipófisis anterior, estimula las células tirótropas, lo cual va a producir TSH, y también estimula las células lactótropas, ¿no? Para liberar prolactina o PRL. Y bueno, así es como la TRH elevada va a actuar como un puente que conecta el hipotiroidismo con la esfera reproductiva. Ahora, la consecuencia directa va a ser de esta vía va a ser la hiperprolactinemia, ¿no? La prolactina que se encuentra a 89 picogramos por mililitro, y esta prolactina elevada va a causar dos manifestaciones clínicas en la paciente, que son la galactorrea espontánea y la oligomenorrea. Ahora, primero hablaremos sobre la galactorrea espontánea. Como sabemos, la prolactina actúa directamente sobre los receptores de las células epiteliales mamarias, lo cual va a activar las vías de señalización para la síntesis de las proteínas lácteas, ¿no? La caseína, la lactoalbúmina, y esto va a resultar en la secreción láctea no relacionada con el embarazo. Ahora, y sobre la oligomenorrea, la prolactina, cuando está elevada, inhibe la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, a nivel hipotalámico, y esta inhibición va a disminuir la secreción de la FSH y el LH, por lo que la hipófisis, por la hipófisis, ¿no? Que son esenciales para el ciclo ovárico normal. Esto va a resultar en unos ciclos menstruales infrecuentes e irregulares. Y bueno, esto podría decirse de manera general cómo es que ha resultado todo el funcionamiento, ¿no? Con los efectos indirectos, los indirectos, y cuál es la relación entre la TRH y la hiperprolactinemia y la galactorrea. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ya, perfecto. A ver, déjame ver si hay alguien. A ver, yo ya puse notas. ¿Quién más está en este grupo? Disculpen. Vamos a ver. Bueno, en relación, entonces, voy a hacer las preguntas. En relación a lo que ha mencionado su compañera, que es manifestaciones clínicas, directos, indirectos. ¿Y qué pasaría si es un paciente que tiene vitiligo? ¿Tendrá relación con el hipotiroidismo primario autoinmune el vitiligo? ¿Qué piensan? O sea, ya tienen el caso, ustedes han identificado que es un paciente que tiene autoinmunidad, ok. ¿Les interesa buscar autoinmunidad en otros órganos o sistemas? Sí, no, ¿por qué? Porque ya los efectos directos los hemos conversado también en el logro 3, ¿no? Entonces, alguien que quiera participar. A ver, Maricielo. Sí, doctora. Yo había leído usualmente las enfermedades autoinmunes o el hipotiroidismo de Hashimoto van a tener relación. Una persona que tiene una enfermedad autoinmune tiene mayor probabilidad de tener otras autoinmunes, ¿no? Por eso a veces en pacientes con Hashimoto son pacientes que tienen o vitiligo o diabetes mellitus tipo 1 o Addison o tienen alguna otra patología autoinmune agregada. Lupus. Perfecto, ¿no? O sea, el 30% de pacientes con enfermedad autoinmune de Hashimoto tiene otra enfermedad autoinmune asociada. De hecho, la más común es la anemia perniciosa. O sea, que no se olviden de que si tienen un paciente con hipotiroidismo Hashimoto, pues dósenle la B12, ¿ok? Y cuando agrupamos, por ejemplo, estas enfermedades autoinmunes, se pueden conformar los síndromes poliglandulares autoinmunes, ¿ok? Entonces está bien, tienen que recordar que la prevalencia de una enfermedad autoinmune con otra no es despreciable, es alta, ¿ok? 30% es casi un tercio de los pacientes. Muy bien, entonces, a ver, su compañera ya mencionó por qué la galactorrea. ¿Puedes retroceder tu diapositiva? Por favor. A la anterior. Ok, entonces, a ver, una pregunta para el grupo. Si yo tengo un paciente con hipotiroidismo secundario, ¿voy a presentar bocio? ¿O este hallazgo físico
semiológico es exclusivo del primario. Hola, no se duerman. Reaccionen. Bueno, doctora, o sea, tengo entendido que sí se puede presentar, pero en realidad sería muy raro. O sea, bueno, puede ocurrir en causas como que tal específicas, eso es lo que he logrado encontrar. Más que nada es en el bocio primario. Puede ser debido, por ejemplo, a la ausencia de la TSH bueno. No, al revés. Un paciente que tiene bocio definitivamente tiene un hipotiroidismo primario porque está conservando el estímulo trófico de la TSH. Por retroalimentación negativa, la TSH se va a ir al cielo, ¿no? Por eso es que tienen un paciente. Pero el secundario y terciario no. Entonces, no tiene por qué existir bocio, ¿ok? Listo. Ya, pasamos a las 5. Está bien, doctor, un momento, por favor. Sí, no te preocupes. Compartir pantalla. Y en el mismo sentido, a ver, alguien del grupo, ¿qué tipo de hipotiroidismo primario, secundario, terciario va a presentar hiperprolactinemia? Por lo que ha explicado su compañera, él lo acaba de decir. Todos los hipotiroidismos van a tener primario, terciario y secundario galactorrea, signos de hiperprolactinemia. ¿O solo el primario? Hola. Alguien de su grupo, chicos. Hay varios sin nota. Sería el primario y el secundario, la que activa la prolactina es la TRH, ¿no? Es la hormona que estimula la prolactina. Entonces, el primario y el secundario hay niveles altos de TRH. ¿Cuál en es tu el cerebro. apellido, hijo? César, no. César Arte. Ah, César es tu apellido, ok. Sí, Muy César bien, apellido. exacto, ¿no? Pero por prevalencia más el primario, pero efectivamente es por un estímulo de la TRH sobre las células lactotropas que ocurre la hiperprolactinemia. Y como bien lo mencionó su compañera, no es una hiperprolactinemia en rango tumoral, o sea, de acuerdo a la literatura que lean van a ver que algunos ponen de punto de corte 100, otros ponen de punto de corte 150 para distinguir un microprolactinoma de una causa secundaria de hiperprolactinemia, ¿no? Generalmente no superan los 100 nanogramos por mililitro, así como el caso clínico, ¿no? Está a menos de 90, me parece. ¿Ok? Entonces, eso es un dato importante. Y acuérdense que cuando tengan un prolactinoma, generalmente el nivel de prolactina se correlaciona con el volumen tumoral. O sea, un macroprolactinoma generalmente va a tener de 200 para arriba el nivel de prolactina. ¿Ok? Entonces, ¿le enviarían una resonancia magnética a esta paciente para ver su hipófisis, sospechando una hiperprolactinemia por microprolactinoma o macroprolactinoma? ¿Le mandarían o le enviarían una resonancia, chicos, a esta paciente? Hola. ¿Qué hacen? ¿Le mandan una resonancia o no? ¿Están ahí? ¿Alguien tiene noción? No, pues, no, es una hiperprolactinemia secundaria. No van a enviarle una resonancia, hay que tratar la causa de base. Y nuevamente no tiene la prolactina en un rango tumoral que justifique una resonancia magnética. ¿Ok? Listo. A ver, pasamos con el logro 5. Ahí está justo. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, la pregunta 5 nos dice cómo distinguirías entre la clínica, entre el hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Ya lo hemos mencionado un poco, ¿no? En este caso hicimos un cuadro comparativo. Bueno, sabemos que el hipotiroidismo es una condición en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades del cuerpo. Entonces, para entender estos tipos y diferenciarlos, es importante, por ejemplo, identificar dónde está la falla, ¿no? En el caso del hipotiroidismo primario, se produce como tal en la misma glándula tiroides, donde es incapaz de producir T4 y T3,
a pesar de recibir estímulos normales o elevados de la TSH. Bueno, con relación a la TSH y la retroalimentación negativa, pues al producir una menor cantidad de T3 y T4 se pierde la retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo. Entonces, al no recibir una señal de pare, pues la hipófisis responde aumentando el TSH de forma compensatoria. La presencia de bocio es frecuente en estos casos, ya que la TSH elevada actúa como un estímulo de crecimiento crónico sobre la glándula tiroides, ¿no? Las cosas frecuentes que vemos en el hipotiroidismo primario son, bueno, la tiroiditis de Hashimoto, tal vez también por fármacos como el litio o la miodarona, entre otros. Entonces, podríamos decir que en el hipotiroidismo primario veremos una TSH alta, bocio frecuente y antecedentes de una patología tiroidea. En el secundario, pues se da en la glándula hipófisis, en donde la hipófisis no produce una TSH suficiente. Entonces, sin este mensaje, podríamos decir que la tiroides, que puede estar sana, no se activa y no produce hormonas tiroideas, ¿no? Los niveles de TSH, como dije, van a estar bajos, y este hallazgo podría ser el que lo distingue del primario, por ejemplo, ¿no? La lesión está en la hipófisis, entonces la glándula pituitaria es la afectada, no produce, es incapaz de producir y secretar TSH adecuadamente, independientemente de qué tan bajos estén los niveles de T3 y T4, ¿no? La ausencia de bocio, bueno, sin el estímulo trófico de la TSH, pues la glándula tiroides no se ve incentivada a crecer, entonces el bocio no se va a formar. Las cosas principales que vemos en el secundario es, podríamos decir, por una presencia de un tumor hipoficiario o tal vez por un antecedente de hemorragia posparto como el famoso síndrome de Sheehan. Entonces, en este caso veremos una TSH baja o inapropiadamente normal, ausencia de bocio, antecedentes hipoficiarios, para decir que es un hipotiroidismo secundario. En el caso del terciario, este se produce en el hipotálamo, donde el hipotálamo pues no produce suficiente TRH, entonces la hipófisis no va a recibir el estímulo para producir una TSH. Los niveles de TSH son bajos porque la falla inicial está en el hipotálamo, no puede producir la hormona liberadora de pirotropina, y sin el estímulo de la TRH la hipófisis permanece inactiva, por lo que no secreta TSH, resultando en niveles bajos de esta hormona, ¿no? La ausencia de bocio, al igual que el secundario, le falta a la TSH. Bueno, la falta de TSH conduce a una atrofia tiroidea funcional, por eso la ausencia. Y las causas principales que veremos son, por los antecedentes, ¿no? Por tumores, un trauma tal vez craneoencefálico. Pero algo que se mencionó es necesario, por ejemplo, la prueba de estímulo de TRH, ¿no? Ya que nos permite diferenciar entre el secundario y el terciario. Se administraría una TRH exógena y se miden los niveles de TSH. Si el TSH se eleva, indicaría que es una falla terciaria, mientras que si el TSH no se eleva, indicaría que es una falla pues, secundaria, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo primario, la clínica sería piel seca, fatiga, bradicardia, intolerancia al frío, el bocio va a ser frecuente. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Por la TSH elevada, la presencia de bocio y los antecedentes que tiene, ¿no? Como la tiroiditis de Hashimoto, si tiene o no el paciente. El hipotiroidismo secundario, casi los mismos que el primario. Veremos la piel seca, fatiga, una TSH baja o tal vez normal, el bocio no está presente, y si tiene como causa, antecedentes de problemas en la hipófisis, ¿no? Como el Sheehan, por ejemplo. Y ya el hipotiroidismo terciario es casi igual a la del secundario, pero tiene síntomas de hipotiroidismo y signos de hipopituitarismo. A nivel de laboratorio lo podemos diferenciar. ¿Cómo se diferencia? Pues a nivel de laboratorio y examen físico es casi idéntico al secundario, pero tiene los niveles bajos, ¿no? De TSH, no tiene bocio. Para distinguirlo sería pues el secundario, que se encuentra principalmente en la hipófisis, y el terciario en el hipotálamo, pero como mencioné, es necesario la prueba de estímulo con TRH para poder diferenciar
ya como tal el secundario y el terciario, ya que ya sería una distinción definitiva, podríamos decir. Eso sería todo por parte de grupo sobre la pregunta. Ya, a ver, gracias. ¿Tu apellido cuál es? Discúlpame. Pueyes Ortiz. Pueyes Ortiz. Ok, a ver, alguien del grupo que responda. No necesariamente la que has puesto. Entonces, a ver, ¿qué puede ser? Ah, ok. Entonces, 3 datos clínicos que le preguntarían a una paciente en la cual sospechan de que tiene un hipotiroidismo primario. O sea, ustedes la ven de lejos, la ven con bocio, ok, ¿no? Pero ¿qué datos clínicos le preguntan en el anamnesis, ¿no? ¿Les parece que puede tener un hipotiroidismo? Porque la paciente les ha dicho todos los síntomas que comparten los 3 tipos de hipotiroidismo, ¿no? Les ha dicho que tiene cansancio, fatiga, estreñimiento, su pulso es débil, hay bradicardia, ¿no? Entonces, ¿qué preguntarían en la anamnesis? O sea, ya tienen a la paciente al frente. O sea, ¿qué les importaría? ¿Qué datos son relevantes para distinguir? A ver, Junior Pérez. Sí, doctora. Primero sería si es que la paciente ha perdido peso y también con un aumento de su apetito. También podría ser... Perdón, ¿pero en qué caso perdería peso? Para el hipertiroidismo primario. Claro, pero estamos ahorita en un caso de hipo. O sea, mi pregunta es que la paciente les ha dicho que tiene todos los síntomas de hipotiroidismo, pero ¿qué preguntas de la anamnesis consideras importante y justifica por qué para justamente confirmar más tu presunción diagnóstica, ¿no? ¿Qué te importaría saber? Desde lo más básico, en filiación. Chicos, normalmente los pacientes con hipotiroidismo Hashimoto se ubican en un grupo etario entre 30 y 50 años. O sea, desde que la paciente les está dando la edad y el sexo, ya se ubican más o menos en qué patología puede ser. La prevalencia de autoinmunidad es más común en mujeres, ¿ok? O sea, importa mucho incluso el sexo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro dato le preguntan? Ya, ¿tienen edad, sexo? ¿Qué más? ¿Qué más le preguntan? Tú mismo, ¿quién participó hace un ratito? O quien sea, ya, porque hay varios sin nota. ¿Qué más les importaría saber? Ahí está, su compañera lo ha puesto. Lean lo que dice causa principal. ¿Qué les importaría? Piero. Su ocupación sería, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ahí se menciona, ¿no? Como el litio, ¿no? Por ejemplo, y personas que manejan o están dentro de la industria del litio o, ¿no? Podría ser un ejemplo. Ok, más que su ocupación, te interesaría saber la lista de medicamentos que toma, ¿cierto? Porque hay medicamentos como el litio, miodarona, que justamente pueden propiciar un hipotiroidismo, ¿no? O pueden inducir un hipotiroidismo. Incluso los glucocorticoides también pueden alterar la conversión periférica de T4, T3. Dicho sea de paso, por eso se usan también en tirotoxicosis, ¿no? Entonces, te importaría saber la anamnesis. Ok, ¿qué más? ¿Cuál es tu apellido? Perdóname. Solís Mamani. Solís Mamani. Ya, excelente. ¿Quién más levantó la mano? Puede participar. Antecedentes familiares, doctora. Muy bien. Karen, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Pérez Melgarejo. ¿Por qué? ¿Por qué te interesaría saber? Ya, relacionándolo con el lado de inmunidad. Perfecto, ¿no? Generalmente van a ser familiares de sexo femenino, tías, abuelitas, en fin, mamá. Irving Alvarado, dime. Disculpe, doctora. Sí, también en la anamnesis también le preguntaría si se presentó una cirugía previa o si hubo una lesión a nivel de la tiroides o tal vez una lesión como si fuese un cáncer, un tumor. Claro, sí. ¿No? Puede ser que haya tenido un cáncer, no sé, de esófago, y haya necesitado radioterapia. Pues le quema la tiroides, hay muchos casos. Ya, Stephanie, ¿quién más? Sí, doctora, también se le podría preguntar en cuanto a la dieta que tiene la paciente, si consume alimentos ricos en lo que sería el yodo o incluso antecedentes del lugar donde vive, ¿no? Porque hay unas zonas donde es más frecuente lo que sería la deficiencia del yodo, ¿no?
Ok, sobre todo en el caso, como mencionas, de la zona, porque si es un paciente que vive en una zona yododeficiente, que eso ya no es usual en nuestro país, ya se erradicó el bocio endémico, pero sí puede ser una causa, digamos que no llega la sal yodada hasta allá. Ok, sí puede ser por una deficiencia severa, ¿no? En el yodo. Ok, un bocio endógeno. Ok, Julia, ¿cuál es su apellido, perdón? ¿Lucy? Merma Carranza, doctora. Ah, Merma Carranza. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Qué más preguntas? Pueden participar, a ver. Junior levantó la mano. Ya, Junior, dime. Sí, doctora. Preguntaría sobre su piel, si es que está más seca o áspera. También si es que se le ha caído el cabello o si lo siente quebradizo. Y también sobre si sus uñas se quiebran con facilidad. Pero eso lo vas a encontrar en los 3 tipos de hipotiroidismo. ¿Cierto? Miren, la causa principal está ahí. Su compañera está proyectando. ¿Qué más le preguntarían a la paciente para distinguir si tiene un hipotiroidismo primario, secundario y terciario? Obviemos que tenga bocio ya. Obviemos eso. Con la anamnesis, ¿qué más le preguntarían? A ver, Solís. Doctora, no sé si no lo escuché bien, o tal vez, por ejemplo, antecedentes familiares, si un familiar tuvo Sí, alguna eso ya esta lo dijo tu enfermedad compañero. o... No está bien, pero Ay, eso ya lo dijo tu compañero, ¿no? Importaría mucho, chicos, si es mujer y acaba de dar a luz. Tienen que preguntar siempre en la historia clínica, ¿no? Si o hace unos pocos meses de repente tuvo una atonía uterina, su hipófisis infartó. Entonces probablemente esa paciente tenga un hipotiroidismo secundario, ¿no? Entonces por el Sheehan. Ok, entonces todos esos datitos importan para distinguir. Si bien es cierto, digamos, epidemiológicamente lo más común que van a ver es el Hashimoto como hipotiroidismo primario, pero igual tienen que hacerle las respectivas preguntas porque la clínica va a ser muy similar, ¿no? Salvo el hallazgo físico de bocio, que como ya lo dijeron sus compañeros, es característico del hipotiroidismo primario. Ok, ya, listo. Sí, Irving Alvarado. ¿Qué pasó? Sí, doctora, es que usted habló lo de la enfermedad de Sheehan. Eso no sería más enfocado a un hipotiroidismo secundario, ya que se está afectando a la adenohipófisis. Claro, exacto. Por eso les dije, o bien que tenga bocio. ¿Cómo distinguen con la anamnesis un hipotiroidismo primario, secundario, terciario? ¿No? Por eso. Listo. Entonces pasen ya al siguiente, el último ya. A ver, ¿quién va a compartir? Sí, doctora, Ya, tratamiento para el hipotiroidismo. Es la última pregunta. Menciona cuál es el tratamiento de primera línea en el hipotiroidismo primario autoinmune y su fundamento. El tratamiento de primera línea para el hipotiroidismo primario autoinmune, en este caso tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es la levotirosina sódica, que es una forma sintética de la hormona tiroidea, de la T4. Y se usa justamente para suplir, ¿no?, las deficiencias de esta hormona. La levotirosina sódica, al ser una forma sintética, ¿no?, de T4, se convierte, ¿no?, se va a convertir en su forma activa, en T3, ¿no?, en tejidos periféricos, ¿no?, como lo han explicado bien en anteriores diapositivas. Y esto lo hace especialmente, ¿no?, en el hígado o los riñones. Además y esto lo hace con el fin, ¿no?, de restaurar el feedback negativo. Tenemos esa presentación de este fármaco, de levotirosina sódica. Su vida media es de aproximadamente 7 días y justamente, ¿no?, la administración
suprime la liberación excesiva de TSH, que es la retroalimentación negativa. La dosis inicial recomendada para el hipotiroidismo, esto en personas menores de 60 años, es de 1,6 a 1,8 microgramos por kilo, ¿no?, de peso corporal. Y entonces, para nuestro caso, que es una paciente de 30 años, está por debajo de los 60 años, el peso no se menciona, pero coloqué un rango de 50 a 70 años. No, de 50 a 70 kilos. Tenemos 2 presentaciones para el fármaco. Para la levotirosina sódica, que es el Eutirox. Para esto se hace la conversión, ¿no?, mediante la conversión que, de acuerdo al peso, que en este caso se colocó 60 kilos, se requeriría, ¿no?, al día una administración de 96 microgramos. Esto, la levotirosina, se debe administrarse en ayunas, ¿no?, al menos 2 horas antes del desayuno o 30 minutos después del desayuno, 2 horas antes del desayuno o 30 minutos antes de la comida. Esto justamente para mejorar la absorción del fármaco. Entonces, para una presentación de 50 microgramos, ¿no?, 2 tabletas al día, o si es la presentación de 100 microgramos, una tableta. Los parámetros de laboratorio que deben monitorizarse en el paciente durante su tratamiento, ¿no? Esto, tras la administración de la levotirosina, ahí dice inicialmente entre 6 a 8 semanas. Esto indica el tiempo aproximado que se debe esperar después de iniciar el tratamiento para realizar la primera medición, ¿no?, de los niveles de TSH. Esto porque el fármaco, la levotirosina, tiene efectos graduales sobre la tiroides, ¿no? Y ese es el tiempo que se necesita para que los niveles hormonales, ¿no?, se estabilicen, ¿no? Entonces, lo que se espera en el paciente es que en más jóvenes, también menores de 60 años, se debe de alcanzar niveles de TSH de entre 1 a 2,5 miliunidades por litro o microunidades por mililitro en pacientes de 60 a 70 años, que no es nuestro caso, ¿no? La meta debe ser de entre 3 a 4, y en pacientes mayores de 70 años entre 4 a 6. Otro parámetro que es la T4. La T4 también se espera que se alcance, ¿no?, ese rango de T4 que esté dentro del rango normal, ¿no?, que es 0,7 a 1,7 nanogramos por decilitro, ¿no? Los siguientes parámetros también, o cuál es el objetivo terapéutico, ¿no? En general, estos son los 2 parámetros del laboratorio que se deben monitorizarse durante el tratamiento. Y el objetivo terapéutico, en fin, sería restaurar, ¿no?, o mantener el eutiroidismo, que es básicamente restablecer, ¿no?, los niveles normales de hormonas tiroideas en el cuerpo, restablecer los niveles de TSH, de T4 libre, aliviar los síntomas, ya que la levotirosina tiene como objetivo, ¿no?, aliviar estos síntomas asociados al hipotiroidismo, ¿no?, como fatiga, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío, ¿no?, y algunos problemas metabólicos. Y prevenir ciertas complicaciones a largo plazo, ¿no?, como el coma mixedematoso. Muy bien, entonces, a ver, alguien del grupo que no sé, ¿cuál es tu apellido? Discúlpame. Díganme su apellido. Cuyatinco. Cuyatinco, excelente, ya, está muy bien. A ver, alguien de su grupo o espontáneo quien quiera participar. ¿No saben qué voy a preguntar por orden ya? Porque el que no me responde lamentablemente no puede tener nota, porque puede ser que no esté. A ver, ¿está Alania Quispe? No, ya. Alan ya. Rubí. No está, ya. Ahí. Teobaldo Alviar.
No, tampoco está. Aquí no, Eddie. Tampoco. Arenales, Maita. Ascensios, Trujillo, Naisha. No está. Sí, doctora, sí estoy. Ya, a ver, Naisha. Entonces, dime dime por qué es que nosotros damos la prohormona y no la hormona activa. ¿Cuál sería un efecto adverso de dar la hormona biológicamente activa en el reemplazo hormonal de un paciente que tiene hipotiroidismo? Parte ha mencionado tu compañero, lo ha dicho. ¿Por qué damos la prohormona y no la hormona biológicamente activa? ¿No? Porque suena lógico. Eso va en la línea del hipotiroidismo, o sea, de básicamente el principio básico en endocrino. Le doy lo que no tiene o le bloqueo la producción de lo que produce en exceso. En este caso es un caso de hipofunción, ¿no? De hipotiroidismo. Pero ¿por qué nosotros le damos T4 y no le damos T3? Naisha. A ver, no sé si está bien, pero a ver, más que todo es porque el T4, ¿no? Más que todo se puede dar porque va a tener una, ¿cómo se dice? Una vida media larga y estable, ¿no? Entonces, y el cuerpo lo va a transformar mayormente en lo que viene a ser la T3 activa. Por eso creo que por ende se le da lo mayor que todo el T4. ¿Cómo lo transforma en la forma biológicamente activa el cuerpo? Está bien lo que has dicho, pero ¿cómo lo hace? A ver, ¿cómo lo activa? La idea es que sepan por qué lo hace o cómo lo hace, ¿no? A ver, Cáceres More, Sergio, ¿está? No. Sí, A ver, la misma pregunta. ¿Por qué le damos T4, que es prohormona, y no T3? Doctora, disculpe, se me está entrecortando. ¿Puede repetir, un favor? Sí, o no sé si será muy pronto mi compañera. No te preocupes. ¿Por qué le damos prohormona a este paciente, que es la T4, y no le damos la forma biológicamente activa, que es la T3? Nunca se han preguntado eso. Si el compañero que has puesto lo ha dicho. Sí, doctora. Está en relación por favor, con... el que está compartiendo puede dejar de compartir para compartirles una última diapositiva. Gracias. ¿Respondo, doctora? Disculpe. Sí. Dale. Ya, más que nada es en resumen para que el cuerpo se ajuste a cuánta hormona necesita, ya que si yo no me equivoco, la vida de T4 su vida media es más larga que la de T3 y eso permite que el cuerpo se regule adecuadamente. Es por ello que referente al tratamiento farmacológico se hace esa predilección. Ya, más o menos. ¿Cuál es tu apellido? Cáceres. Cáceres, a ver. Ya, es verdad que hay una... A ver, ¿dónde está? Lo que pasa, chicos, y lo ha dicho su compañero, es que hay cada tejido periférico sensa el requerimiento de hormona tiroidea que necesita. Y en ese sentido vienen a actuar las deyonidasas, ¿ok? Que les estoy mostrando aquí, o desyodasas también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos básicamente 3 tipos, la deyonidasa 1, 2 y 3. Principalmente la que va a activar T4, T3 en tejidos periféricos es la deyonidasa 2. La deyonidasa 1, ¿qué es lo que hace? Básicamente estos son anillos que están conectados por un puente éter, ¿no? Anillos bencénicos, si no estoy mal en mi bioquímica, que básicamente las deyonidasas, si se dan cuenta, esto es una molécula de, miren cuántos yodos tiene, 1, 2, 3, 4, ¿no? Esta es la tiroxina o T4, ¿ok? Lo que va a pasar, ¿no? Es que básicamente por acción de las deyonidasas le van a retirar uno de estos iones, ya sea en el anillo interno o externo, ¿no? Si se dan cuenta, la deyonidasa 1 retira un anillo externo, ¿no? Convirtiendo a la forma de triyodotironina,
que es la T3, la forma biológicamente activa, ¿no? Y también, pues, al realizar esto, ¿no? Va a permitir que a nivel periférico aumente la forma biológicamente activa. Si se dan cuenta, la deionidasa tipo 2 puede también inactivar, ¿no? Acá, inactiva. Y la deionidasa tipo 3, que se encuentra generalmente en placenta, tejidos fetales y piel, va a ser la encargada de producir la T3 reversa, que es la inactivación por excelencia de la T3, o sea, no tiene actividad biológica la T3 reversa, ¿no? Y eso sirve, por ejemplo, ¿por qué creen que sirve en placenta y tejidos fetales? Es una forma de proteger al feto, por ejemplo, cuando la mamá tiene hipertiroidismo, ¿no? Porque los anticuerpos TRAP, cuando una mujer gestante tiene Graves, pasan la placenta en realidad, pero la placenta inactiva esa T3, ¿no? Y protege de cierta forma al feto, ¿no? Porque convierte la T3 en T3, en T2 o T3 reversa, ¿ok? Listo. Entonces, a ver, ¿quién más no ha participado? ¿Está Camac Kiara Valentina? Sí, doctora, buenas noches. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo censas el manejo en un paciente con hipotiroidismo? O sea, ya lo iniciaste, tu compañero dijo, después de 6 a 8 semanas. Generalmente, ¿cuál es el examen que pedimos para censar si hay una adecuada regulación del eje tiroideo? También lo dijo tu compañero. O sea, no lo han escuchado. Ok. Bueno, creo que es para poder evaluar la regulación del eje tiroideo es la prueba de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Ok, ¿y por qué no sería este 4? ¿Perdón? Se puede, pero no es lo usual. ¿Por qué no dosas T4? ¿Por qué más te vas por dosar TSH en el hipotiroidismo primario, en el seguimiento de un paciente? Ya le hice su tratamiento, ponte TSH en 30, altísima, ¿no? Entonces tiene 30 años, joven, tiene galactorrea. Tú después de 6 a 8 meses de haberle iniciado levotiroxina, ¿cómo la controlas? ¿Por qué le pides TSH y no le pides T4? Porque es mucho más sensible y preciso, creo. A diferencia de la T4. ¿Y por qué? TSH. Sí es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque chicos, siempre tienen que preguntarse el porqué de las cosas, ¿ya? Normalmente usamos TSH porque los cambios, o sea, la TSH es logarítmicamente exponencial a discretas disminuciones de T4. Es decir, yo tengo una T4, este es mi punto normal, digamos, ¿no? Pero si yo disminuyo valores de T4, la elevación de la TSH es muy exponencial y logarítmica. Entonces, pequeñas variaciones de T4 me van a dar grandes o se van a ver reflejadas en grandes variaciones de la TSH. Por eso es que el seguimiento de un hipotiroidismo, ojo, primario, es lo más común, es con TSH, ¿ok? No con T4, ¿ya? Entonces, a ver, sigamos ya para acabar. ¿Quién más no? Camacuari Ordóñez está. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, cualquier otra pregunta. ¿Cómo bloquea la prolactina en este caso de un hipotiroidismo primario, o cómo genera hipogonadismo la prolactina? Eso sí lo ha mencionado tu compañera, porque todo lo que estoy preguntando lo han expuesto. Hola. A ver si no. Chávez, Milena, ¿está? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿por qué hay hipogonadismo? ¿Por qué la prolactina genera hipogonadismo? O sea, tienes tu paciente con hipotiroidismo primario,
ves TSH en el cielo, prolactina en 80, y te dice, doctora, no estoy menstruando desde hace 6 meses. ¿Qué está pasando? A ver, Chirinos. ¿Alguien levantó la mano? Brian. No, Sebastián, perdón. Alania. Sí, doctora, buenas noches. A ver, hola. A ver, Sí, doctora, creo que porque como la había entendido la prolactina elevada bloquea el eje gonadal, había entendido así que al haber una inhibición hipotalámica, la prolactina alta genera que hay una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, por lo tanto no llega a inhibir lo que son la generación de GnRH, y sin esto, al no recibir estímulo, como usted lo menciona, no libera, la hipófisis no secreta menos FSH, LH, por lo cual en las mujeres disminuye los estrógenos, presencia de amenorrea, anovulación, etcétera. Tú eres Sebastián, ¿no? Sí, doctora, me había llamado antes el servicio clínico. Muy parecido, o sea, muy cerca. En realidad lo que ocurre es que la prolactina bloquea unas neuronas hipotalámicas que se llaman quispeptinas. Las quispeptinas lo que hacen es generar esa pulsatilidad de la GnRH para la producción de gonadotropinas y por ende que las gónadas puedan producir justamente los esteroides sexuales, ¿ok? Sí, pero eso no ocurre porque la prolactina empieza a bloquear todo ese eje. ¿Ok? Sí. Camacuario Ordóñez está, Alessandra. Gracias, doctor. Sí, no sé si me está escuchando o no. Hace rato salí y volví a entrar porque sí, no te preocupes. Ya para terminar, porque les tengo que poner nota a todos. Entonces tienen que participar de alguna manera. A ver. ¿Por qué tu paciente tiene bradicardia? O sea, este caso, ¿no? Doctora, ¿me podría repetir la pregunta? La escucho entrecortada, no sé si soy yo. ¿Por qué la bradicardia es un síntoma o signo, mejor dicho, de hipotiroidismo? ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas? Ya, a ver, bueno, porque las hormonas tiroideas van a aumentar la frecuencia de la contractilidad cardíaca, ¿no? Al estimular los receptores beta adrenérgicos del corazón. Entonces, cuando hay un déficit de estas hormonas, va a haber baja estimulación simpática cardíaca, ¿no? También porque baja el número y la sensibilidad de los receptores beta 1 adrenérgicos. Entonces también va a haber disminución del aumento del automatismo del nodo sinusal, ¿no? Entonces por ello es que va a haber una bradicardia. Ok. Entonces, ¿cómo está el inotropismo en esta paciente que tiene deficiencia de hormonas tiroideas? ¿Afecta el inotropismo o no? Sí, doctora, va a estar disminuido. Perfecto. ¿Cronotropismo? ¿Normal? ¿No se altera? ¿Está alto? ¿Está bajo? ¿El que me dijo, doctora, el cronotropismo también va a estar disminuido? Perfecto. ¿Y el dromotropismo? ¿Qué es el dromotropismo? El dromotropismo también va a estar disminuido, doctora. Perfecto, ¿no? Entonces, como dijo su compañera, por la regulación o down regulation, de los receptores beta-adrenérgicos, especialmente los beta 1, ¿cierto? Entonces va a haber un inotropismo, cromotropismo y dromotropismo negativos, todos a la baja. ¿Ok? Listo. A ver, ¿quién más falta? Ponerle nota. Chávez. No está. Ya. Chirinos. Sí, doctora, buenas noches. ¿Quién es? ¿Chávez? Perdón. Sí. Sí, ya. A ver, entonces, ¿por qué tu paciente tiene alopecia? Chirinos. Chirinos. ¿Por qué tiene alopecia la paciente? Porque hay una alteración del ciclo vital del cabello, ¿no? En este caso, ¿no? Hay 3 fases, ¿no? La anagénica del crecimiento, la catagénica de transición y la telógena de reposo y caída, ¿no? En el hipotiroidismo,
Las hormonas tiroideas son cruciales para tanto la iniciación como el mantenimiento de cierta fase, ¿no? Que es la anageno, que es de crecimiento, ¿no? Y cuando hay un déficit, se va a cortar la fase de crecimiento anageno, básicamente. Ok, ya, muy bien. A ver, una pregunta igual repetida porque son varios. ¿Cuál es el rol de la tiroperoxidasa? ¿En qué procesos de la síntesis de hormona tiroidea estén involucrados? Alguien que no haya participado. Ya, a ver, Milena Chávez. No me respondió la anterior. ¿En qué procesos está involucrada la tiroperoxidasa? Porque es una enzima tan importante en la síntesis de hormona tiroidea. El que quiera participar, hable nomás. Sí, doctora, bueno, esta enzima es importante porque va a funcionar predominantemente en el proceso de oxidación de yoduro a yodo, es el primero. Luego viene a ser también el proceso de acoplamiento para producir T3 y T4 principalmente. Ok, entonces está presente en la oxidación, organificación y el acoplamiento. Perfecto. A ver, Vilches Portilla está por ahí. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el rol de las hormonas tiroideas en el neurodesarrollo del feto? Porque supongamos que tu paciente está embarazada y tiene 5 semanas de embarazo. ¿Por qué es importante que tú le des suplencia hormonal? Tiene 30 años, tiene todos los síntomas, está gestando, tiene 5 semanas su embrión. Sobre todo en el sistema nervioso central podría ser sobre todo para la neurogénesis y la migración celular, ¿no? Y en este caso, en el esqueleto y en el crecimiento también se podría haber involucrado. Ya que puede estimular, ¿no? Perfecto. Pero entonces te pregunto, ¿por qué? Los fetos también tienen tiroides, ¿cierto? ¿A partir de qué semana ellos empiezan a producir hormona tiroidea? 12 a 20 semanas empiezan como que a... ¿Cierto? Ustedes, a ver, Somoza, Nicole, a una paciente gestante, por ejemplo, ¿tú le das la misma dosis de levotiroxina que tomaba durante el embarazo? ¿O le aumentas o le bajas o la suspendes? Nicole no está. Tolentino Azaña. Ya. Solano Carlos está. Santa Cruz, Zulueta. Sí, doctora, ¿cómo dijo la pregunta? Ya, ¿quién es? ¿Cuál es su apellido, dijo? ¿Sánchez? Santa Cruz. Santa Cruz. Mi pregunta es, entendiendo ya la fisiología y la función de las dioniasas, porque yo les acabo de mencionar, concéntrate, que la dioniasa tipo 3 está en la placenta y en tejidos fetales. ¿Qué es lo que hace? Inactiva, ¿no? La hormona tiroidea. A una gestante con hipotiroidismo, usualmente le suspendes la pastilla, le aumentas la dosis que tenía desde antes del embarazo o le disminuyes la dosis. A ver, Delfín Sánchez. Sí, doctora, buenas noches. No se suspendería en este caso. No, entonces, ¿qué haces? Porque... No está bien, no le puedes suspender, pues, si no va a salir cretino el niño. Ya, pero ¿qué haces con la dosis? Se mantiene, incluso se podría aumentar la dosis. Se aumenta, chicos. Si estoy diciendo que la placenta tiene D3, va a inactivar cierta cantidad de hormona tiroidea. Tienen que aumentar la dosis, ¿ok? Siempre. Ya, listo. Entonces, Rodríguez Alvarado Shane está por ahí. Sí, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol
de las hormonas tiroideas con respecto a la gluconeogénesis. Mira la imagen, ¿eh? Ahí está. La aumenta, la disminuye, la propicia. A ver. Milena Chávez. Sí, doctora. Puedes hablar, hija, no hay problema. Ya. Por ejemplo, va a haber un aumento de la transcripción de enzimas gluconeogénicas. Ajá, muy bien, perfecto. Eso está en la imagen, chicos. ¿Sí? Ya, yo entiendo que la hora nos gana a todos, pero igual. Está en la imagen. Las hormonas tiroideas tienen efectos genómicos y no genómicos, ¿ok? Los efectos genómicos van en relación a la transcripción, traducción, en fin, del ARN mensajero que finalmente va a sintetizar ciertas proteínas. Por ejemplo, activa la bomba sodio-potasio tepeasa, activa enzimas de la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Había enzimas respiratorias, etcétera, ¿ok? Listo. A ver, Córdoba, Ludeña, Héctor, ¿está por ahí? A ver, paso todas las... Córdoba, Ludeña, no está, ya. Está Jusicanqui, estación. Sí, doctora. Ya, a ver. ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas? ¿Qué rol tienen con respecto al metabolismo de las grasas? Chicos, respondan, por favor. Honestamente estoy con Sí, migraña. doctora, me escucha, Sí. pero creo que Son sanmarquinos, chicos, son sanmarquinos. en el caso del metabolismo de las grasas, me parece que las hormonas tiroideas tienen un aumento o sea, estimulan la lipólisis. Muy bien. ¿Y por qué? Siempre me voy a preguntar por qué. ¿Cómo así? Me parece que esto lo hacen, o sea, degradan el tejido almacenado, el tejido adiposo para liberar ácidos grasos que, producto de la lipólisis, van a utilizarlos como fuente de energía, ¿no, doctora? Ok, lo que ocurre es que las hormonas tiroideas van a estimular la lipólisis porque aumentan la expresión de la lipasa sensible hormona. Esa lipasa sensible hormona está implicada en la movilización de las grasas, ¿ok? Lipasa sensible hormona, básicamente va a estar hiperactiva o activada por la acción de la T3 y también de todas las hormonas que aumentan, por ejemplo, la gluconeogénesis, ¿no? O sea, las contrarreguladoras. Aquí no hay pierde, ¿no? Siempre acuérdense de eso. GH, el cortisol, el glucagón, todos ellos activan la lipasa sensible hormonas porque son hormonas lipolíticas, ¿ok? De lo contrario es la insulina, que inhibe la lipólisis, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu apellido? Discúlpame. Jusicanqui, doctora. Sí, ya, me faltan poquitos con nota. Mil disculpas que los tengo hasta ahora, pero de verdad son demasiados y me están pidiendo nota de todos. Ya, a ver, de la Cruz, Carigua, Camila. Sí, doctora, buenas noches. Camila, está por ahí. Ok, buenas noches. A ver, son demasiados alumnos. A ver,